La Revolución Francesa fue un movimiento social, político, económico y militar surgido en el año de 1789 en Francia, y cuyas causas fundamentales de su surgimiento fueron el absolutismo monárquico caracterizado por el ilimitado poder del soberano, la desigualdad política y económica, además de la falta de libertades y derechos. Esto aunado a un factor clave de esa época, la poderosa influencia de las nuevas ideas. Este movimiento trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista que hasta entonces había regido en Francia, a la vez que originó el establecimiento de gobierno republicano democrático y asimismo la iniciación de una nueva época conocida como la época contemporánea. La Revolución Francesa difundió por el mundo los ideales de libertad y fraternidad, así como de la soberanía popular, y divulgó primordialmente el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. Antecedentes. El antiguo régimen. Se denomina antiguo régimen al pasado político, social y económico por el cual atravesó Francia antes de la Revolución. Dicho estado se caracterizó por el predominio del absolutismo real, así como de las injusticias, las desigualdades y los privilegios que constituyeron, como ya dijimos, las causas verdaderas de la Revolución Francesa. En lo político, Francia se hallaba regida por una monarquía absoluta que gobernó con poder ilimitado. El rey, que se creía designado por Dios para gobernar, procedía de forma arbitraria, pues no daba cuenta de sus actos a nadie. Gastaba como y cuando quería las rentas del Estado, nombraba a los funcionarios, declaraba la guerra y firmaba la paz. Dictaba leyes, creaba impuestos y hasta podía disponer de los bienes de sus súbditos cuando así lo estimaba conveniente. No había libertad individual, pues el soberano podía ordenar la detención de cualquier ciudadano sin causa justificada. Tampoco existía la libertad de conciencia y ningún libro ni periódico podía publicarse sino bajo el control de censura. Por otra parte, las leyes, que eran diversas, no se aplicaban por igual con el mismo regidor. Así que demos por un mismo delito, la pena no era la misma tratándose de un noble o de un labriego. Antecedentes en lo social. La organización social de Francia estaba basada en la desigualdad y los privilegios. Se distinguían en tres clases sociales: el clero, la nobleza y el estado llano, siendo las dos primeras privilegiadas. El clero era la primera clase social, debido a su gran prestigio e influencia. Sus extensas propiedades abarcaban precisamente la cuarta parte de la superficie total de Francia, y por otra parte, dicho patrimonio económico fue creciendo considerablemente gracias a los diezmos que aportaban los fieles, como a la exoneración del pago de impuestos fijos que se disfrutaban. Se dividía en alto y bajo clero. La mayor parte de las riquezas beneficiaban solo al alto clero, formado por obispos y abades, quienes eran mayormente de origen noble y vivían en Versalles, en la corte del rey. El bajo clero, formado por curas y vicarios, ejercían su misión en provincias, eran de modesta condición económica y procedían del estado llano. Debido a ello, simpatizaron con la revolución. La nobleza. Los nobles formaban la segunda clase privilegiada de Francia. Poseían grandes extensiones de tierra y asimismo percibían de los campesinos que laboraban en ellas, los llamados derechos feudales. Pagaban impuestos solo en determinados casos. Ocupaban los principales cargos en el gobierno y en las iglesias, así como en las fuerzas armadas. La nobleza se dividía en gran nobleza, que llevaba una vida de lujo, pompa y riquezas en el palacio de Versalles junto al rey, y la pequeña nobleza o nobleza provincias. Esta última era de medianos recursos y residía en sus posesiones en contacto con el pueblo, cuyas necesidades conocía y con cuyos ideales igualmente simpatizaba. El estado llano estaba constituido por la población más numerosa de Francia, pero a su vez por la que menos privilegios y riquezas poseía. A la cabeza de esta clase social se hallaba la burguesía, formada por industriales, comerciales y profesionales, quienes con el correr de los años habían logrado conquistar una sólida situación económica y una vasta preparación cultural, que hizo de ellos precisamente los promotores de la revolución.
En grado inferior se hallaban los artesanos y campesinos, que llevaban una vida verdaderamente miserable, pues tenían que soportar pesadas cargas económicas impuestas por el gobierno, la iglesia y los nobles, tales como el pago del diezmo al clero, el del censo y de otros tributos a los señores y al Estado, quedándose con solo un 20% de la totalidad de sus ingresos. La burguesía fue la clase social que inició la revolución. Se calcula que la población de Francia en 1789 estimaba en 23 millones de habitantes, y de ellos solo 300.000 pertenecían a las clases privilegiadas del clero y la nobleza. Etapa monárquica. Comprende desde el estallido de la Revolución de junio de 1789 hasta el 21 de septiembre de 1792, fecha en que quedó abolida la monarquía. Los Estados Generales fueron convocados por Luis XVI, rey de Francia. Se reunieron en Versalles el 5 de abril de 1789. Los Estados Generales eran una especie de asamblea integrada por 1.200 diputados, 300 por el clero, 300 por la nobleza y 600 por el tercer estado o estado llano. La crisis económica obligó al soberano francés a reunirlos para que adoptara así las medidas más convenientes. El tercer estado quiso aprovechar de dicha asamblea para presentar peticiones favorables al pueblo. El rey y la nobleza no tomaron en cuenta estas formas. Las peticiones no tomaron en cuenta fue el derecho del voto por cabeza, que él era favorable y ya que era mayor, pues quería que subsistiera el voto por orden. Entonces el tercer estado desacató el orden de Luis XVI y se reunieron separadamente. El soberano francés decidió ante los acontecimientos de la Asamblea Nacional invitando a que seccionaran las tres clases sociales. Así surgió la Asamblea Constituyente. El rey había perdido su autoridad y la monarquía absoluta llega a su fin. Los principales acontecimientos fueron la toma de Bastilla el 14 de julio de 1789. El pueblo de París atacó la fortaleza de la Bastilla y la ocupó. La Bastilla era el símbolo de despotismo. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fueron promulgados por la Asamblea de 26 de agosto de 1789. Antes había sido abolidos los derechos feudales el 4 de agosto de 1789. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano constan de 17 artículos. Se refiere principalmente a que todos los hombres son iguales, que soberanía recibe en la nación, que los derechos naturales como la libertad, la igualdad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión no deben ser violados, como tampoco la libertad de pensamiento y creencia. Se promulgó la Constitución de 1791 de tendencia monárquica, que sancionó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como también existencias de tres poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. Se promulgó la Constitución Civil del Clero, por la que los bienes de la Iglesia pasaban por el poder del Estado y el nombramiento de la autoridad eclesiástica se harían en adelante por la elección del pueblo. El rey Luis XVI pretendió huir al extranjero, pero fue descubierto en Varennes y luego detenido y encerrado en la
Tullerías. La Asamblea Legislativa. Esta asamblea se mostró más hostil a la monarquía. Los principales acontecimientos que surgieron durante ella fueron declaratoria de guerra a Austria, donde las primeras acciones favorecieron a los austroprusianos, pero los ejércitos revolucionarios al mando de Doumermoutz obtuvieron gran victoria en Valmy y Jemappes, 1792. El salto de las Tullerías y la prisión definitiva de Luis XVI. Etapa republicana. Etapa que comprende desde el 21 de septiembre de 1792 hasta el 9 de noviembre de 1799, en que Napoleón Bonaparte da un golpe de Estado, llamado el 18 de Brumario, y establece el consulado en provecho suyo. El gobierno del consulado, con Napoleón como dueño absoluto de Francia, fue propiamente una etapa de transición de la República al Imperio, y se prolongó hasta 1804. La Convención. Disuelta la Asamblea Legislativa, se formó la Convención Nacional. Los principales actos de dicha convención fueron: decretó la abolición de la monarquía y proclamo de la República. Sancionó el sufragio universal. Procesó y condenó a muerte a Luis XVI. La época del terror. En esta se formó un gobierno revolucionario que, bajo la dirección de Maximilien Robespierre, implantó la época del terror y envió al patíbulo a millares de detenidos y sospechosos. Reinó la violencia y la crueldad, pues hasta los propios caudillos como Marat y Danton sucumbieron violentamente, como también María Antonieta y el propio Robespierre. El gobierno del terror estuvo conformado por 3 comités: el de la salvación pública, el de la seguridad general y el Tribunal Revolucionario. El Directorio. La Convención Nacional promulgó la Constitución del año 3, que establecía el Directorio, gobierno republicano moderado que tuvo la siguiente organización: el Poder Ejecutivo, a cargo del Directorio, integrado por 5 miembros o directores; el Poder Legislativo, formado por 2 consejos, el de los 500 y el de los ancianos. El Directorio tuvo que hacer frente a los ejércitos extranjeros. Es entonces cuando comienza a destacarse la figura de Napoleón. El 9 de noviembre de 1788, el Gran Corso se apodera del gobierno y establece el consulado, gobierno de transición al imperio. El consulado. Por el golpe de Estado del 18 de Brumario, el 9 de noviembre de 1799, Napoleón abolió el Directorio y estableció el consulado, de apariencia republicana, pero tendencia monárquica propiamente. El consulado. Por el golpe de Estado del 18 de Brumario, el 9 de noviembre de 1799, Napoleón abolió el Directorio y estableció el consulado, de apariencia republicana, pero tendencia monárquica propiamente. El establecimiento del consulado fue sancionado por la Constitución del año 3. El consulado constaba de 2 poderes: el poder ejecutivo, formado por 3 cónsules, siendo la figura principal el primer cónsul, Napoleón, dueño del gobierno; el poder legislativo, que constaba de un Consejo de Estado, del Tribunado y de un cuerpo legislativo, 300 representantes y de un Senado. Etapa imperial, de 1804 a 1815. Comprende desde el 18 de mayo de 1804, en que se establece el imperio, siendo proclamado Napoleón emperador por el Senado con el nombre de Napoleón I. En adelante fue anhelo de Gran Corso establecer la monarquía universal. Inauguró un gobierno personal absoluto. Se rodeó de una brillante corte integrada por sus familiares y generales, a quienes otorgó títulos nobiliarios. Dio gran impulso a la actividad cultural, a la industria y comercio. Dictó sabias leyes. Soñó con hacer de Francia la primera nación del mundo. Acciones militares. Algunas de las acciones militares que se llevaron a cabo en la etapa imperial fueron las siguientes.
Batalla de Trafalgar en 1805, donde la flota francesa que pretendía invadir Inglaterra fue destruida por el almirante Nelson. Batalla de Austerlitz en 1805, donde Napoleón derrotó completamente a los ejércitos austrorrusos, considerablemente superiores. Fue su batalla modelo por la formidable táctica empleada. Batalla de Jena en 1806, batalla en que le permitió a Napoleón ocupar Berlín. El bloqueo continental. Napoleón pensó someter por hambre a Inglaterra. Para ello decretó el bloqueo continental, prohibiendo a las naciones europeas todo comercio con Inglaterra. Los resultados le fueron adversos. Como el Papa Pío VII no se sumó a tal bloqueo, Napoleón lo encarceló y ocupó los estados de la Iglesia. Portugal también fue invadido por los franceses. Juan VI huyó a Brasil. Invasión a España. Comenzó en 1808 y duró la ocupación hasta 1813, año en que los invasores fueron expulsados del país con ayuda de los ingleses. La traición de Godoy y la ineptitud y cobardía de Carlos IV y Fernando VII facilitaron el encumbramiento de José I como rey de España. La lucha fue heroica, toda España se convirtió en un campo de batalla. Los franceses sufrieron derrotas en Bailén y finalmente en la batalla de Vitoria. Los invasores perdieron más de 300.000 hombres. Campaña de Rusia. Se inició en 1812 y concluyó con la retirada francesa a fines del mismo año. Más de 400.000 soldados al mando de Napoleón invadieron Rusia y consiguieron ocupar Moscú. Pero los rusos emplearon la táctica de tierra arrasada, privando de todo medio y de todo recurso al enemigo. Además, el crudo invierno y la fiera resistencia y ataque de los cosacos determinaron la desastrosa retirada de Napoleón rumbo a Francia. Las batallas más importantes fueron la de Moscova, que facilitó a Napoleón la ocupación de Moscú, y finalmente la de Berezina, desfavorable a los invasores. Batalla de Leipzig. Un poderoso ejército de ingleses, rusos, prusianos, austriacos, suecos, entre otros, se enfrentó a Napoleón en Leipzig en 1813, derrotándolo. Luego ocuparon París, Napoleón abdicó la corona y se le designó soberano de la isla de Elba. Se restableció la monarquía con Luis XVIII como rey de Francia. Batalla de Waterloo. Napoleón no se resignó a continuar como rey de la pequeña isla de Elba. La impopularidad de Luis XVIII facilitó su retorno a Francia en marzo de 1815. Permaneció en el gobierno 100 días. Las potencias europeas le declararon fuera de la ley como enemigo y perturbador de la paz del mundo. Un poderoso ejército de los coaligados se enfrentó a Napoleón en Waterloo y lo derrotó en 1815. El Gran Corso abdicó la corona y luego fue apresado por los ingleses. Conducido prisionero a la isla de Santa Elena, murió en 1821. El imperio y Napoleón habían llegado a su fin. Con el fin del imperio de Napoleón también finalizó la Revolución Francesa y comenzó un nuevo sistema político en el que se acabó el sistema feudal. De igual manera aumentaron las libertades y derechos de la población, dándole al gobierno el lema de libertad, igualdad y fraternidad.